Hola a todos y todas, bienvenidos a Resetea Salud. Vamos a ver un vídeo en el cual vamos a explicar por qué cuando nos sentimos agotados, cuando nos sentimos con poca energía, el quedarnos quietos realmente no es la solución. Aquello de que, bueno, que yo muchas veces he escuchado en la consulta, doctor, no sé lo que me ocurre, pero me encuentro agotado aunque no hago nada, me encuentro agotado aunque no me muevo, realmente es una paradoja, ¿vale? Realmente, posiblemente, muchas veces ese sedentarismo, esa falta de actividad física es precisamente la causa de esa falta de energía. Lógicamente, siempre después de descartar enfermedades, después de descartar causas patológicas que pudieran justificar esa falta de energía, esa astenia crónica, ¿de acuerdo? Pero en muchas ocasiones la solución precisamente está en lo que yo mismo he denominado el efecto dinamo, ¿de acuerdo? En una analogía con aquella dinamo y aquella lucecita que llevaba la rueda delantera de las bicicletas cuando éramos críos, ¿de acuerdo? Y cuando se movía la rueda generaba una energía y la dinamo pues hacía que la bombilla se encendiera. Entonces nosotros somos iguales, tenemos centrales energéticas en nuestras células, que son las mitocondrias, encargadas de producir energía, encargadas de producir ATP, pero para eso le tenemos que dar, entre otras cosas, movimiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una presentación para argumentarlo perfectamente y que quede perfectamente entendido este concepto de el efecto dinamo. Así pues, agotamiento crónico, ¿por qué moverse es la solución y no el problema? Vamos a ver esta presentación, que sería una pequeña guía basada en evidencia científica para entender qué hay detrás del cansancio persistente y cómo recuperar tu energía de verdad. Bienestar, ciencia, movimiento en Resetea Salud. Primero lo primero, es decir, si a mí como médico me viene un paciente y me dice que se encuentra agotado, que no tiene energía, que presenta una situación de cansancio crónico, evidentemente le podré recomendar que se mueva, le podré recomendar que haga actividad física, pero siempre después de descartar patología, ¿de acuerdo? Vamos paso a paso y lo primero es lo primero. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico diferencial y es hacer los estudios pertinentes para no obviar, para no comernos, por así decir, ninguna patología o ninguna cosa realmente importante. Entonces, antes de aplicar cualquier estrategia, es imprescindible descartar causas médicas de ese agotamiento con un profesional de la salud. En este caso, sin desmerecer a otros profesionales de la salud, con un médico, con un facultativo médico, ¿de acuerdo? El agotamiento crónico puede tener detrás múltiples causas clínicas, pues un hipotiroidismo o una disfunción tiroidea en general, un síndrome anémico, y la anemia puede tener múltiples orígenes, ¿de acuerdo? Puede ser una anemia por déficit de hierro, puede ser una anemia por déficit de vitamina B12, puede ser una anemia por déficit de ácido fólico, puede ser una anemia hemolítica porque nuestros hematíes se estén destruyendo. Eh, Hay múltiples causas. Puede ser una anemia asociada a trastornos crónicos, a enfermedades reumatológicas, como puede ser la artritis reumatoide, o en el contexto de un cuadro oncológico, de un cuadro tumoral, por pérdidas de sangre a través del tubo digestivo, por ejemplo, un cáncer gástrico, un cáncer de colon, es decir, la anemia. Cuando en una analítica vemos la cifra de hemoglobina baja, que eso es lo que es la anemia, luego hay que ampliar el estudio, hay que pedir un estudio de anemia, hay que pedir pruebas, depende de la edad del paciente, depende de su contexto, depende de múltiples variables, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que iniciar ese estudio. Un síndrome de fatiga crónica también puede justificar ese cansancio, una apnea del sueño.
que está muy infradiagnosticada, ¿de acuerdo? Hay un porcentaje de la población importante que tiene trastornos del sueño, trastornos de la respiración durante el sueño, como puede ser la apnea obstructiva del sueño, que hace que uno no oxigene bien durante las horas del sueño porque tiene pausas de apnea, pausas de respiración y eso deriva en una hipersomnolencia diurna, en un cansancio crónico, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Una diabetes puede ser, también puede estar detrás de ese cuadro de cansancio. Trastornos de salud mental, por supuesto, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos u otras múltiples patologías. Entonces, ninguna guía de movimiento ni de nutrición sustituye un diagnóstico médico riguroso. Haríamos una analítica completa, con un hemograma, con una bioquímica completa, con niveles de glucosa, de insulina, con un perfil tiroideo, con un estudio del hierro, con una vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, marcadores de enfermedades reumáticas, marcadores tumorales, en fin, todo lo que en ese momento el facultativo médico entienda que deberían descartar, ¿de acuerdo? Descartamos patologías, enfermedades autoinmunes, cardíacas, respiratorias, metabólicas, oncológicas. Pedimos pruebas de imagen, radiografía de tórax, ecografía de abdomen. En fin, lógicamente, aparte el facultativo médico hace una anamnesis, es decir, recoge datos de síntomas que el paciente le cuenta y hace una exploración física completa, es decir, recoge signos también de esa exploración física, puede detectar que el paciente tenga adenopatías, es decir, ganglios linfáticos inflamados, puede detectar que tenga un aumento del tamaño del hígado o del bazo, puede detectar trastornos de la coloración de la conjuntiva y de la esclera, en fin, ahí ya está el facultativo médico para hacer ese diagnóstico diferencial. Y después ya actúa, es decir, con el diagnóstico claro, es el momento de entender y de tomar las decisiones. Es decir, si hemos llegado, por ejemplo, por poner un ejemplo, a un diagnóstico de anemia ferropénica y dentro de esa anemia ferropénica hemos descartado causas de pérdida digestiva y podemos entender que se debe a una falta de aporte de hierro a nivel nutricional o a un déficit de absorción, bueno, podemos suplementar con hierro, podría ser, pero ya, o si es un trastorno tiroideo, a lo mejor hay que derivar al endocrino o a lo mejor hay que empezar con una terapia sustitutiva con hormona tiroidea, ya se verá, ahí ya se actúa. Y si se ha descartado todo tipo de patología, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor ya sí que podemos iniciar un protocolo de recomendaciones de estilo de vida, aunque lógicamente el protocolo de recomendaciones de estilo de vida siempre será en paralelo, siempre será compatible. Es decir, aunque haya una patología o probablemente incluso con mayor indicación, mm, está bien insistir en un estilo de vida saludable, ¿de acuerdo? Conviene tener en cuenta lo que aquí tenemos en la diapositiva, que la gran paradoja en muchas ocasiones es que una persona no es que no tenga energía, sino que no produce energía, ¿de acuerdo? Al final, cuando hablamos de energía, siempre aquí en Resetea Salud insistimos que la energía la tenemos que producir de dentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Y nuestro organismo, nuestras células están dotadas de distintos mecanismos, de distintas rutas metabólicas y pueden producir energía a partir de distintos sustratos energéticos. Fundamentalmente, el principal sustrato energético por disponibilidad del mismo y también por eficiencia energética debería ser la oxidación de grasa, es decir, producir ATP a partir de los ácidos grasos, pero también, lógicamente, tiene un papel importante la glucólisis, más en situaciones de alta demanda energética, de esfuerzos físicos intensos, y también hay otros recursos que son más residuales, pero que también son interesantes y que tienen su momento, como es el sistema de alta energía de fosfagenocreatina o el reciclaje de lactato, los cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? Entonces, no es que no tengamos energía, es que no producimos energía. ¿Por qué? Probablemente porque tenemos una rigidez metabólica que nos hace depender en situaciones de la glucólisis anaeróbica, de las ingestas continuas de azúcares y nuestro gran depósito de energía, que es el tejido adiposo, que recordamos que incluso en el mejor de los casos, cuando hablamos de deportistas de élite, de gente muy entrenada, de gente con una composición corporal, podríamos decir, casi perfecta, pues en esas circunstancias
fácilmente tenemos 70.000 kilocalorías acumuladas en forma de tejido adiposo, ¿de acuerdo? Y en esa situación de resistencia a la insulina y de rigidez metabólica no podemos acceder a ese gran depósito de energía, con lo cual no es que no tengamos energía, es que no accedemos a ella y no somos capaces de producir energía de dentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Cuando alguien dice no tengo energía para moverme, en realidad está describiendo un problema metabólico profundo, la incapacidad de oxidar grasa correctamente. Por tanto, no es pereza, ¿de acuerdo? Es muy importante, siempre como médicos y como personas en general, cuando tenemos a una persona en estas condiciones, no juzgarle, no pensar que es perezoso, que no quiere hacerlo, sino que muchas veces no tiene la posibilidad, ¿de acuerdo? Es una cuestión bioquímica. El cuerpo agotado no es un cuerpo que necesita reposo indefinido, es un cuerpo que ha perdido la capacidad de generar energía de forma eficiente. No, en realidad no ha perdido la capacidad de generar combustible, sino que ha perdido la capacidad de acceder a ese combustible. ¿De acuerdo? El combustible serían los depósitos de tejido adiposo, ¿de acuerdo? De ácidos grasos acumulados en forma de tejido adiposo y en otras ocasiones de hidratos de carbono, de glucosa almacenada en forma de glucógeno en el hígado y fundamentalmente en el músculo. Así pues, por tanto, estamos hablando de un problema de rigidez metabólica, es decir, el motor que no arranca. Un metabolismo sano es flexible, puede usar tanto glucosa como grasa como fuente de energía según las circunstancias. Pero cuando aparece la resistencia a la insulina, este sistema se bloquea. Las células no responden bien a la insulina y el combustible no entra con eficiencia. El cuerpo pierde la capacidad de quemar grasa en reposo, se generan picos de glucosa seguidos de bajadas bruscas que provocan fatiga y niebla mental. Esto es lo que llamamos un metabolismo en diente de sierra. El resultado, agotamiento persistente aunque duermas o descanses. Es decir, tenemos un nivel de energía inestable. Cuando hay una buena flexibilidad metabólica, es la capacidad del organismo de cambiar entre distintas fuentes y distintos sustratos energéticos, glucosa y grasa, según las necesidades y los requerimientos de cada momento. Perder esta flexibilidad metabólica es una de las principales causas de ese cansancio crónico moderno. El músculo, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, va a ser posiblemente nuestro mayor aliado metabólico. Es uno de los tejidos más interesantes desde el punto de vista metabólico. El tejido muscular es el órgano metabólico más importante de tu cuerpo. Cuanto más músculo funcional tienes, mayor es tu capacidad para gestionar y para producir esa energía. El músculo, es decir, tener una buena masa muscular y no solo en cuanto a volumen, sino en cuanto a funcionalidad, ¿de acuerdo? Pues determina un mayor consumo de glucosa. El músculo es el principal tejido que absorbe y almacena glucosa, aliviando el páncreas y mejorando la respuesta a la insulina. Fundamentalmente sabemos que para tener un buen modelo metabólico es fundamental una óptima sensibilidad a la insulina. Y para tener una óptima sensibilidad a la insulina, no podemos dejar de lado, no podemos olvidar, ni mucho menos, el tejido muscular. Un mayor volumen muscular también eleva la tasa metabólica basal, es decir, sabemos que el músculo es un tejido que decimos metabólicamente caro de mantener, es decir, que en reposo gasta bastante y por tanto se aumenta el gasto metabólico basal y por tanto favorece la oxidación de grasa incluso en reposo. Todo esto deriva en una óptima flexibilidad metabólica. El músculo activo restaura la capacidad de alternar entre glucosa y grasa, rompiendo el ciclo de rigidez metabólica. Lo que la ciencia dice sobre músculo e insulina. Aquí adjuntamos dos estudios que refuerzan esta idea
de que el músculo es el principal tejido a nivel metabólico y a nivel de mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿De acuerdo? Un estudio publicado en la revista Diabetes Care que demostró que la resistencia a la insulina en el músculo esquelético es el defecto primario en el desarrollo de la diabetes tipo 2 y la fatiga metabólica crónica. Es decir, que cuando no activamos el músculo, cuando prescindimos de esa herramienta metabólicamente tan interesante, es la puerta de entrada a esa diabetes tipo 2 y a esa resistencia a la insulina, a esa rigidez metabólica y a esa fatiga crónica. ¿De acuerdo? Y este otro estudio del 2017 de la revista Nature Reviews Endocrinology confirma que el ejercicio de fuerza y resistencia, es decir, el ejercicio en general, mejora significativamente la captación de glucosa a nivel muscular independientemente de la insulina. ¿Por qué? Porque recordamos que el músculo en su membrana celular, la fibra muscular en su membrana, tiene esos receptores GLUT4 que son compuertas para interiorizar glucosa sin necesidad de que intervenga la insulina. ¿Qué implica todo esto? Pues que estimular el músculo mediante movimiento no es solo una cuestión estética o deportiva en absoluto, es una intervención metabólica directa que activa los transportadores receptores GLUT4 independientes de la insulina, reduce la glucemia postprandial, que es la glucemia de después de comer, y mejora la sensibilidad a la insulina a largo plazo. El efecto dinamo, a más movimiento, más energía, lo decíamos en la intro del vídeo, existe un principio ampliamente respaldado por la ciencia. El movimiento no gasta tu energía disponible, la genera. El movimiento consume combustible, ¿de acuerdo? Pero genera energía. Esto es lo que se conoce, yo mismo lo he bautizado así, como efecto dinamo. El movimiento estimula las mitocondrias existentes, es decir, a más movimiento las mitocondrias funcionan mejor, pero además el movimiento estimula la mitogénesis, es decir, se crean nuevas mitocondrias, ¿de acuerdo? Y por tanto, todo esto deriva en más energía, más ATP y menos agotamiento. Igual que una dinamo genera electricidad al girar, el cuerpo en movimiento crea las condiciones para producir más y mejor energía celular. El sedentarismo, por tanto, rompe este círculo virtuoso, es decir, más movimiento, mejor funcionamiento mitocondrial, mayor densidad mitocondrial en las células, mayor producción de energía celular. El sedentarismo, en cambio, nos lleva hacia lo contrario, ¿de acuerdo? En cuanto a esta relación entre movimiento, mitogénesis y función mitocondrial, también aportamos evidencia científica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la mitogénesis? Primero, es el proceso por el cual el ejercicio estimula la creación de nuevas mitocondrias en las células musculares. Más mitocondrias igual a mayor capacidad de producir ATP y por tanto más energía. Aquí tenemos este estudio del 2010 del Journal of Applied Physiology que confirma que el entrenamiento aeróbico y de fuerza, es decir, movernos en general, aumenta la densidad mitocondrial y por tanto la capacidad oxidativa a nivel muscular. Recordamos que la grasa, los ácidos grasos, producen energía, producen ATP siempre a nivel mitocondrial, siempre dentro de la mitocondria y siempre en presencia de oxígeno. El oxígeno es la molécula limitante en la oxidación de grasa. La PGC1-alfa, de acuerdo, es una proteína que es el interruptor maestro. El ejercicio activa esta proteína, PGC1-alfa, considerada el regulador maestro de la biogénesis mitocondrial. Su activación desencadena una cascada que mejora la eficiencia energética celular. Y tenemos también este estudio de la revista Nature que describe cómo esa PGC1-alfa conecta el movimiento físico con la salud metabólica y con la vitalidad, con la sensación de tener un buen nivel de energía. El sedentarismo, por tanto, ya lo hemos visto, no es la solución en situaciones de astenia crónica y en situaciones de cansancio.
es pues parte del problema. Recordamos lo que veíamos al inicio del vídeo, siempre que el médico, el facultativo, haya descartado algún otro tipo de enfermedad, algún otro tipo de patología que justifique ese cansancio. La creencia errónea, estoy agotado, necesito descansar y no moverme para recuperarme. Reposo total, menos estímulo muscular, mayor rigidez metabólica, mayor nivel de fatiga. Lo que dice la evidencia, el movimiento progresivo y adaptado, lógicamente, individualizado a la situación individual de cada persona y a su contexto, ¿de acuerdo? Y a su nivel de acondicionamiento físico, es la intervención más eficaz para recuperar la energía. Movimiento, mitogénesis, sensibilidad a la insulina, flexibilidad metabólica, menos fatiga. El objetivo no es hacer más ejercicio del que puedes tolerar, no tenemos que ponernos objetivos utópicos, objetivos que deriven en un cansancio extremo, que en una fatiga extrema y que nos desmotiven y que nos alejen de realizar ejercicio físico. Hay que poner objetivos adaptados al acondicionamiento físico de cada persona y ir aumentando esos objetivos de manera progresiva, ¿de acuerdo? No hacer ejercicio más allá de lo que se puede tolerar. Es introducir movimiento progresivo, adaptado a tu estado actual, con consistencia. Eso es clave, consistencia. No se trata de hacer un entrenamiento extenuante un día en semana y ser sedentario 6 días a la semana. No, es persistencia, consistencia, procurar todos los días movernos, aumentar el gasto metabólico asociado a las actividades del día a día, lo que conocemos como NEAT. Luego, introducir un entrenamiento aeróbico, resistencia de manera progresiva, aumentar el número de pasos diarios y luego un entrenamiento estructurado e introducir, fundamental, el entrenamiento de fuerza, el trabajo muscular de manera progresiva. ¿De acuerdo? Pequeños pasos generan grandes cambios metabólicos. Así pues, la hoja de ruta de la fatiga a la vitalidad sería: paso 1, diagnóstico médico. Descarta causas clínicas con analítica completa u otras pruebas complementarias y con una evaluación profesional. Paso 2, comprende tu metabolismo. Identifica si hay resistencia a la insulina o rigidez metabólica como causa subyacente. Paso 3, activa el músculo. Introduce movimiento progresivo, caminar, fuerza suave, ejercicios de movilidad. Empieza desde donde estás. Paso 4, recupera tu energía. Con constancia, la mitogénesis y la mejora metabólica harán el resto. El dinamo empieza a girar, ¿de acuerdo? A la hora de comprender tu metabolismo, si en el paso 1 el médico ha pedido un estudio y ha pedido una analítica, se puede pedir también niveles de insulina en ayunas, se puede pedir un estudio OMA, que es el estudio de resistencia a la insulina. Vamos a pedir también un estudio lipídico, niveles de triglicéridos, niveles de HDL. Hay un ratio muy interesante que es triglicéridos partidos de HDL, que depende del nivel que den, nos van a orientar hacia una situación de resistencia a la insulina. Vamos a medir el perímetro abdominal, vamos a hacer un estudio para ver si esa persona está en una situación de resistencia a la insulina y de rigidez metabólica, ¿de acuerdo? Por tanto, diagnóstico médico, entender la situación metabólica, activar el músculo y activar el nivel de movimiento y recuperar la energía. Recordamos que estamos en Resetea Salud, ¿de acuerdo? Que Resetea Salud no es una dieta, el protocolo de Resetea Salud y el protocolo de coherencia evolutiva no es una dieta, no es drama, no es sacrificio, sino que va mucho más allá. Es lógica, es sentido común y es alinear tu vida actual con tu genética ancestral. Y recordamos que Resetea Salud está en Instagram, en @resetea_salud, en Facebook de quien les habla, Jesús González Fernández. Puede contactar a través del WhatsApp del 677-930447 si desea ampliar información o si desea iniciar el protocolo de Resetea Salud para mejorar su situación metabólica y su salud en general, en el canal de YouTube de Resetea Salud y también recientemente en Hotmart. Aquí dejo el enlace de Hotmart donde hay alojados cursos. Hay un curso sobre alimentación saludable, hay un curso sobre cómo mejorar la oxidación de grasa,
hay un curso de salud intestinal, hay un curso de suplementación. Próximamente estará el curso completo del protocolo de RSTA Salud por si alguien decide realizarlo a su ritmo, tener las clases disponibles siempre, tener los PDFs, tener artículos de interés, ¿de acuerdo? Y también está la comunidad Resetea Salud, donde voy colgando contenido de interés basado en ciencia y en evidencia. ¿De acuerdo? Hasta aquí este vídeo sobre movimiento y sobre nivel de energía. Espero que les haya gustado.